Soy María Oliver, soy autora de Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda, un libro en el que cuento mi experiencia personal desde dentro de una banda, el antes y el después de pertenecer. Una Latin Queen es cualquier mujer ya dentro del grupo Latin Kings and Queens, ¿no? Y entonces es una mujer de pleno derecho dentro de ese grupo, esa banda, como lo queramos llamar. Es una mujer que ha entrado, que forma parte del grupo, que tiene decisión y capacidad de decisión y de mando dentro del grupo. En mi caso, mi rol en el grupo era el de madrina, que se llama a la primera mujer que entra a formar parte del grupo en un nuevo territorio en el que se instaura. Entonces es un cargo que por una parte es una mención honorífica, es decir, no es un puesto en el que accedes y después te marchas. Es decir, no hay una madrina por cada momento vital del grupo, sino que es un nombre que se le da a una persona y que esa persona queda con ese nombre. Y por otra parte ejerces esa posición desde la cúpula del grupo. Yo paso por 2 etapas evolutivas en el grupo. La primera, cuando entro y estoy prácticamente integrada en el grupo de hombres, porque apenas hay mujeres, y de esa etapa, un poco más integrada en un grupo más masculino, ¿no? Y aprendiendo un poco más las formas de relacionarse de los hombres dentro del grupo, paso a estar a cargo de las mujeres, de todas las mujeres del grupo, y en ese momento, bueno, mi rol es el que las mujeres cumplan con X cosas que el grupo les pide, fundamentalmente, y aunque esto suena muy raro, que se mantengan en los estudios las que estén estudiando, que hagan comunidad, que traten de cuidarse las unas a las otras. Las mujeres del grupo hacen un ejercicio de comunidad que suele superar las fronteras del grupo, se cuidan entre ellas, cuidan a los bebés de las que ya tienen hijos, se apoyan mutuamente y muchas veces también se les utiliza, bueno, como soporte, ¿no? del grupo general y del grupo masculino en cuestiones como, bueno, pues recogida de alimentos, entregar ropa a los hijos de los niños, o sea, de los miembros masculinos del grupo que tengan hijos también. Es decir, hacen una labor un poco como de cuidados. Pero desde mi punto de vista, lo que intentábamos hacer también era que estas chicas, pues eso, no dejaran de estudiar, no tuvieran embarazos tempranos, no entraran en relaciones de violencia, y bueno, todo esto lo conseguimos un poco yo y otras mujeres con unas dotes de liderazgo potentes también en el grupo, ejerciendo ese liderazgo para separarlas de la influencia de los chicos del grupo, que estaban mucho más centrados en la cuestión violenta en esos momentos. Yo decidí entrar porque yo estaba en un momento vital un poco complicado, ¿no? Venía de una separación, me había cambiado de lugar de residencia unos años antes, estaba un poquito desubicada y también tenía una necesidad, como siempre, yo siempre he tenido como mucha necesidad de reconocerme en espacios eso, que sean pues como de familia, en un espacio en el que me considere que pertenezco. Llegan unos chicos que llegan de América Latina, que ya pertenecen a estos grupos, que nos hablan de estos espacios, de lucha social, de lucha contra el racismo y demás, que pues, en principio son unos ideales que atraen o que resuenan con lo que yo soy, con lo que yo pienso, pero también traen una estética que también es la que a mí me gusta, que es la estética del rap, del hip hop, y que era muy poco reconocida y tenía muy poca extensión en España, y en cambio para mí era pues como casi la tribu urbana, ¿no?, en la que yo me sentía reconocida. Entonces creo que ahí hay una combinación de varios elementos del grupo que a mí me llaman a acercarme y a pertenecer. ¿Qué sucede? Que en el momento actual el papel de las mujeres en la banda, y no son todas las bandas iguales, porque como te empezaba contando, las Latin Queens sí que tienen pertenencia, son miembros de pleno derecho, por ejemplo, del grupo Latin Kings and Queens. No sucede lo mismo con otros grupos que están más a la orden del día. Por ejemplo, bueno, en Madrid, de los grupos que más se habla son los DDPs, los Trinitarios, los Bloods, y estos grupos solo ocasionalmente y solo de forma completamente eventual tienen a alguna mujer que sea miembro, pero en general las mujeres forman como unos grupos satelitales a su alrededor, es decir, las tienen cerca, son las novias, las parejas, las amigas, las chicas a las que les gustaría estar con estos chicos, pero no tienen ningún poder de decisión dentro del grupo. Y aunque podemos entender que esto en principio no tiene por qué ser negativo, porque bueno, tampoco es un grupo en el que está muy bien en general estar, lo cierto es que sufren las consecuencias de todos los efectos negativos de pertenecer a un grupo sin haber tenido ni voz ni voto dentro de las acciones o dentro del manejo. Y lo que muchas veces hacen es organizarse entre ellas.
Pero incluso cuando se organizan entre ellas, los miembros masculinos del grupo se consideran con derecho de manejar ese grupo que ellas mismas han organizado. Entonces a mí eso me preocupa porque parece que vamos tendiendo, como dando pasos atrás en esa libertad, en este caso en la libertad de las mujeres y de las chicas, ¿no? Incluso, bueno, libertades sexuales, pero en una cuestión de eso, de no romantizar las relaciones con chicos que en principio metemos en este estándar de malos, de malotes, ¿no? Y que por lo que sea nos resultan muy atractivos. Yo salí del grupo porque en el 2006 estuve en la cárcel. Cuando salí de la cárcel ya me separé un poco, pero luego entre 2007, que tuvimos el primer juicio, y 2010, que ya fue la segunda sentencia definitiva, estuve tratando de que se llevara a cabo en Madrid un proceso de mediación similar al que se había llevado en Barcelona y que había conseguido paralizar la violencia entre Latin Kings y nietas. Y no solo eso, sino que había conseguido una tregua extendida, que los grupos se formaran o se reformaran en asociaciones. Y mientras hubo una posibilidad de eso en Madrid, me mantuve ya no dentro del grupo, pero sí tratando de liderar uno de estos procesos. Cuando eso ya no fue posible, yo me aparté del grupo. Ya era madre, ya había estado dando lo mejor de mí para que la situación mejorara y simplemente dije, yo me aparto porque ya no puedo hacer nada más. Pero tampoco es lo más común. No todo el mundo se aparta del grupo de la misma manera, porque en mi caso, primero, la posición era privilegiada, segundo, habían pasado muchos años, ya había pasado por el juicio, ya tenía una criatura, ya tenía más posibilidades de desvincularme. Me hubiera ido antes, sí, totalmente. O sea, hubo un punto en el que yo me separo la primera vez porque empieza a haber estas dinámicas de peleas con otros grupos y demás, y yo me debería haber separado en ese momento. Yo cambiaría esa parte de mi pasado en el grupo. Yo me fui una vez y volví. Pero volví porque me llamaron las chicas, porque varias chicas del grupo que sabían quién yo era y que era mi figura y demás, vinieron a buscarme para que las ayudara. Y yo pensé, van a quedarse en el grupo de todas maneras, al menos puedo ayudarlas, al menos puedo intentar protegerlas un poco porque yo tengo la autoridad para conseguir que por encima de mí no pase nadie. Si yo me coloco como autoridad superior de estas chicas, ya soy yo la autoridad última. No pueden mandarles ellos, no pueden ellos manipularlas un poco. Y aunque me hubiera saltado una parte de mi vida bastante complicada que vino después, también estoy orgullosa del trabajo que se hizo con ellas, sigo teniendo relación con ellas. Ellas son todas chicas que han salido adelante, que tienen sus casas, sus familias, sus trabajos. Y cuando yo estuve en el juicio, cuando yo tuve juicio, ellas vinieron a declarar por mí, que es una cosa que les considero muchísimo y para la que se requiere mucho valor. Ninguno de los chicos fue a declarar por sus compañeros. Así que la verdad es que cambiaría eso. A una chica joven que esté ahora mismo en un grupo, cerca de un grupo o en el entorno de un grupo, de una banda, yo le diría que se mire sobre todo a sí misma. Es decir, que mire las relaciones que está estableciendo y que busque dentro por qué las está estableciendo. Estoy en este grupo porque quiero estar, o estoy porque me gustan estos chicos, o estoy por esta atracción. Y si estoy porque quiero estar, le diría que tienda lazos y que construya lazos con otras mujeres y con otras chicas a su alrededor y sobre todo que no suelte los que ya tiene. No dejes de ir al instituto, no dejes de hacer esa actividad extraescolar o ese deporte que te gusta hacer, no dejes de hablar con tus amigas. No consideres nunca, si hay un chico que viene y te dice eres muy mayor para tu edad o es que tú eres diferente de tus amigas, no te lo creas. Estás bien en la edad que estás bien con las amigas que tienes. No rompas los lazos y así, si en un momento te ves en la necesidad de salir, vas a seguir teniendo a tu alrededor manos tendidas.